En distintas ciudades, a plena luz del día o en noches aparentemente normales, personas desaparecieron sin dejar rastro. No hubo testigos, no hubo cámaras, no hubo alarmas. Sin embargo, con el paso del tiempo, pequeñas grietas comenzaron a aparecer, silencios incómodos, testimonios tardíos, detalles que nunca encajaron del todo. Hoy analizaremos desapariciones donde nadie vio nada, pero alguien sabía exactamente qué ocurrió. María Fernanda Ríos tenía 32 años y trabajaba como supervisora nocturna en una empresa de limpieza industrial ubicada en el corredor logístico de San Martín, en las afueras de la ciudad de Córdoba, Argentina. El 14 de junio de 2016, salió de su departamento a las 21:40, como lo hacía 4 veces por semana, vestida con el uniforme gris de la empresa y una campera oscura. Saludó al portero del edificio, envió un mensaje de voz a su hermana diciendo: «Llego tarde, es turno largo», y caminó hasta la parada del colectivo a 2 cuadras. Nunca llegó a su lugar de trabajo. A las 23:15, el sistema interno de la empresa registró su ausencia por primera vez. No había fichado entrada. Al principio nadie se alarmó. María Fernanda solía llegar con retraso y, según el encargado, a veces se quedaba hablando afuera. A las 2 de la madrugada, su teléfono dejó de emitir señal. A las 6, cuando terminó el turno nocturno, su nombre seguía sin aparecer en los registros. La denuncia formal se presentó recién al día siguiente, cuando no respondió a las llamadas ni regresó a su casa. La policía revisó el recorrido habitual entre su departamento y la planta. Las cámaras municipales mostraron a María Fernanda subiendo al colectivo de la línea 54 a las 21:53. Después de eso, nada. No bajó en la parada habitual. El chofer declaró no recordarla. El colectivo no tenía cámaras internas en ese momento. El teléfono nunca fue recuperado. Durante los primeros días, la investigación se centró en la empresa. María Fernanda no era una empleada más. Tenía acceso a zonas restringidas, conocía horarios, nombres y movimientos internos. Había presentado 2 quejas formales por irregularidades laborales el mes anterior, una de ellas relacionada con turnos no registrados y pagos en efectivo. Cuando los investigadores entrevistaron a sus compañeros del turno nocturno, todos coincidieron en lo mismo. No la vieron esa noche, nadie la esperaba, nadie notó su ausencia hasta que el sistema lo marcó. Las respuestas eran cortas, repetidas, casi ensayadas. No llegó. No hablamos ese día. No sé nada. Uno de los empleados, bajo reserva, dijo después que existía una regla tácita: no hacer preguntas. Según su testimonio, las noches en la planta funcionaban con una lógica propia, lejos de la supervisión diurna. Sin embargo, cuando la policía solicitó los registros internos, descubrió que el sistema había sido modificado manualmente esa misma noche. El horario de ingreso de María Fernanda había sido eliminado por completo, como si nunca hubiera estado programada para trabajar. La empresa atribuyó el cambio a un error administrativo. La fiscalía no logró probar lo contrario. La familia insistió en que María Fernanda había mencionado algo extraño días antes. Su hermana recordó una conversación en la que dijo sentirse observada y fuera de lugar en el trabajo. Un mensaje encontrado en su computadora personal, escrito pero no enviado, decía: «Si pasa algo, revisen la empresa». No había destinatario, no había contexto. Durante un allanamiento posterior, se encontraron inconsistencias en los horarios de varios empleados, pero ningún rastro físico de violencia ni objetos personales de María Fernanda. Su tarjeta de identificación nunca fue hallada, tampoco su bolso. Un dato llamó la atención de los investigadores. Esa noche, uno de los supervisores de seguridad había pedido salir antes de horario. Lo justificó con una emergencia familiar. No pudo demostrarla. Aún así, no fue imputado. Con el paso de las semanas, el caso perdió visibilidad. No hubo cuerpo, no hubo testigos directos, no hubo escenas del crimen. La hipótesis de una desaparición voluntaria fue descartada por la familia y nunca aceptada del todo por la fiscalía, pero quedó flotando en el expediente. María Fernanda no retiró dinero, no usó sus cuentas, no contactó a nadie. Sus redes sociales quedaron inactivas. 2 años después, una excompañera declaró de manera informal que esa noche hubo una discusión en un sector sin cámaras.
Dijo haber escuchado gritos apagados, pero no pudo precisar voces ni palabras. Cuando fue citada oficialmente, se retractó. Alegó miedo. El expediente sigue abierto, pero sin avances desde 2019. En la planta de limpieza, nadie menciona su nombre. Los turnos cambiaron, los supervisores también. Los registros ahora son digitales y automáticos. Para la empresa, María Fernanda Ríos nunca llegó a trabajar esa noche. Para su familia, salió como siempre, rumbo a una rutina que conocía de memoria. Y entre esas dos versiones, queda un vacío sostenido por silencios, omisiones y una certeza inquietante. Alguien notó que no llegó, alguien modificó los registros y alguien decidió no hablar. Sebastián Molina tenía 24 años y estudiaba ingeniería industrial en la Universidad Nacional de La Plata, cuando desapareció la madrugada del 3 de septiembre de 2018. Después de asistir a una fiesta privada en una quinta alquilada en las afueras de City Bell, provincia de Buenos Aires. No era una fiesta abierta ni promocionada. La invitación circuló por mensajes directos entre un grupo reducido de estudiantes y conocidos. Según los registros telefónicos, Sebastián confirmó su asistencia a las 20:17 y salió de su departamento a las 21:05. Le dijo a su compañero de piso que volvería temprano porque al día siguiente tenía un parcial. Nunca regresó. La quinta estaba ubicada sobre un camino de tierra, sin carteles, sin cámaras de seguridad y sin vecinos cercanos. El lugar había sido alquilado por una empresa de eventos que, según declaró después, subcontrató el espacio sin contrato formal. Cuando la policía intentó acceder a la lista de invitados, descubrió que no existía. No hubo control de ingreso, no se pidieron documentos y no se registraron nombres. Los asistentes llegaron en autos particulares o remises que no conservaron registros más allá de las 24 horas habituales. Varios testigos coincidieron en que Sebastián llegó alrededor de las 22:30, acompañado por 2 compañeros de la facultad. Lo vieron beber, hablar con desconocidos y circular por el predio. A partir de la 1 de la madrugada, nadie pudo precisar dónde estaba. Un amigo declaró que lo vio discutir con otra persona cerca de la pileta, pero no recordó rostros ni palabras. Otro dijo que Sebastián estaba incómodo y que quería irse. Nadie aseguró haberlo visto salir. A las 4:10, su teléfono emitió la última señal, ubicada en una antena cercana al predio. Luego se apagó. La denuncia se presentó recién al mediodía, cuando Sebastián no respondió a los mensajes ni se presentó al examen. La policía llegó a la quinta esa misma tarde. El lugar ya había sido limpiado. No se encontraron objetos personales ni signos de violencia. La pileta había sido vaciada. Los organizadores no pudieron explicar por qué. Dijeron que fue por mantenimiento. Durante los días siguientes, la investigación se centró en reconstruir lo ocurrido a través de testimonios fragmentados. Muchos asistentes se negaron a declarar. Otros lo hicieron de manera imprecisa. Algunos afirmaron no conocer a Sebastián, pese a haber interactuado con él esa noche. Un detalle llamó la atención de los investigadores. Varios teléfonos celulares de personas clave estuvieron apagados durante horas después de la fiesta. No era habitual. Cuando se solicitó información a la empresa de eventos, esta negó responsabilidad directa y aseguró haber perdido los datos del alquiler. El propietario de la quinta declaró que no estuvo presente y que no preguntó quiénes la usarían. No había contrato, ni recibos, ni registros bancarios claros. La familia de Sebastián insistió en que algo había ocurrido dentro del predio. Su madre declaró que su hijo no se habría ido sin avisar y que nunca había desaparecido de ese modo. Un correo electrónico encontrado en su computadora mostraba que Sebastián había tenido un conflicto previo con un grupo de estudiantes vinculados a la organización de eventos. No se pudo establecer relación directa. A los 3 meses, un joven se presentó de manera anónima ante la fiscalía y dijo haber visto a Sebastián inconsciente en una habitación lateral de la quinta. Afirmó que varias personas discutían qué hacer y que alguien dijo, «Esto no puede salir de acá». No quiso declarar oficialmente. La fiscalía no pudo proteger su identidad ni avanzar con su testimonio. Con el tiempo surgieron versiones contradictorias. Algunos hablaron de un accidente, otros de una pelea. Ninguna fue respaldada por pruebas. El expediente se llenó de hipótesis, pero no de hechos. No hubo cámaras,
No hubo registros, no hubo testigos firmes. En 2020, la causa pasó a archivo activo. El celular de Sebastián nunca apareció, tampoco su billetera. Ninguna actividad bancaria fue registrada después de esa noche. Su cuerpo no fue encontrado. La quinta fue vendida meses más tarde y demolida para un emprendimiento inmobiliario. Hoy, donde estuvo la fiesta, hay casas nuevas y calles asfaltadas. Para la justicia, Sebastián Molina sigue desaparecido. Para quienes estuvieron esa noche, el recuerdo se diluye entre silencios y contradicciones. Y en medio de esa ausencia, queda una pregunta que nunca obtuvo respuesta. ¿Cómo puede desaparecer una persona rodeada de gente en un lugar donde todos estuvieron presentes? Pero nadie vio nada y nadie dejó constancia de lo ocurrido. Laura Beatriz Álvarez tenía 39 años y vivía con sus 2 hijos en un departamento de interés social en el barrio Jardines del Norte, en la ciudad de Saltillo, Coahuila. La mañana del 22 de noviembre de 2017, su hija mayor, Camila, de 12 años, encontró una hoja doblada sobre la mesa de la cocina. No estaba firmada, decía: «Necesito tiempo, no me busquen, cuida a tu hermano». No había fecha ni explicación. Laura no estaba en el departamento. Su bolsa, su cartera y sus documentos seguían en el closet. El pasaporte nunca había sido tramitado. El teléfono celular quedó apagado y conectado al cargador. La última actividad registrada fue una llamada perdida a las 6:18 de la mañana desde un número desconocido. Laura trabajaba como auxiliar administrativa en una clínica privada y tenía turno a las 8. Nunca llegó. A las 10, su supervisora llamó al departamento. Camila atendió y dijo que su madre había salido temprano. La denuncia se presentó esa misma tarde, cuando Laura no respondió a ningún intento de contacto y los niños quedaron al cuidado de una vecina. La policía acudió al lugar y confirmó que no faltaba dinero ni ropa. Tampoco había señales de forcejeo. La nota fue levantada como evidencia y enviada a peritaje. El análisis grafológico indicó que la letra correspondía a Laura, aunque presentaba variaciones en la presión y el trazo, compatibles con un estado de estrés. No se hallaron huellas ajenas. En los días previos, Laura había mantenido una rutina estable. Dejó pagada la renta y el servicio de luz. Compró alimentos para la semana. En el trabajo nadie notó comportamientos inusuales. Una compañera declaró que Laura estaba callada pero normal. Su madre, que vivía en Torreón, dijo que hablaron por teléfono 2 noches antes y que Laura mencionó problemas que se iban a resolver. No dio detalles. La investigación se enfocó primero en una posible desaparición voluntaria. Sin embargo, esa hipótesis comenzó a debilitarse por la ausencia de preparativos. Laura no retiró dinero, no avisó a nadie de confianza, no llevó identificación, tampoco dejó instrucciones claras sobre el cuidado de sus hijos. Un detalle llamó la atención. La nota no decía adiós. No había promesas de regreso ni explicaciones, solo una orden breve y ambigua. Al revisar el entorno, los agentes entrevistaron a vecinos y conocidos. Un vecino del 3er piso recordó haber visto a Laura salir del edificio a las 6:40, sola, con una chamarra ligera. Dijo que caminó hacia la avenida principal. No la vio subir a ningún vehículo. Las cámaras del cruce cercano no funcionaban desde hacía semanas. Un registro del transporte público mostró que ninguna tarjeta asociada a Laura fue utilizada ese día. La clínica confirmó que no solicitó permiso ni expresó intención de ausentarse. 2 meses antes, Laura había denunciado a su expareja por violencia psicológica. La orden de restricción seguía vigente. El hombre fue interrogado y aseguró no haber tenido contacto reciente. Su coartada fue verificada parcialmente. No se encontraron mensajes ni llamadas entre ellos en los días previos. La fiscalía no pudo vincularlo directamente. Durante el allanamiento del departamento se encontró una libreta con apuntes dispersos. Entre listas de compras y tareas escolares había frases sueltas: cambiar todo, no repetir, ellos no deben pagar. Los investigadores no lograron establecer contexto ni fecha. Un correo electrónico sin enviar, hallado en la computadora, tenía como asunto perdón y estaba vacío. En enero de 2018, una mujer aseguró haber visto a Laura en una central de autobuses en Monterrey. La descripción coincidía parcialmente.
pero no hubo registros de venta a su nombre. El seguimiento no prosperó. Meses después, una llamada anónima ingresó a la fiscalía. Una voz femenina dijo: «Ella no se fue por gusto». La llamada duró 12 segundos. No pudo rastrearse. La familia comenzó a recibir mensajes contradictorios de personas que decían haberla visto en distintos estados. Ninguno fue confirmado. El caso pasó a una fase de estancamiento. Los hijos de Laura quedaron bajo tutela de la abuela. La nota original fue guardada en una bolsa de evidencia. En 2019, un nuevo peritaje psicológico sugirió que el texto podía ser interpretado como una medida de protección, no como despedida. No hubo conclusiones definitivas. A 5 años de la desaparición, no se encontraron restos, cuentas activas, ni movimientos migratorios. El expediente sigue abierto. Para los investigadores, Laura Beatriz Álvarez salió de su casa una mañana común y desapareció sin dejar rastro, dejando atrás una nota que no explica nada y unos hijos que aprendieron a leer el silencio como una respuesta. Rachid El Amrani tenía 41 años y trabajaba de manera informal en un invernadero de tomates en las afueras de El Ejido, provincia de Almería, España. Había llegado desde Marruecos 5 años antes y vivía en un asentamiento precario a pocos kilómetros del cultivo, compartiendo una chabola de madera y plástico con otros jornaleros. El 18 de abril de 2019 salió de madrugada, como siempre, para comenzar su jornada a las 6. A las 9 de la mañana, según varios compañeros, 2 vehículos blancos sin distintivos visibles ingresaron al predio. De ellos bajaron 3 hombres con chalecos. Dijeron ser inspectores laborales. Pidieron documentación, recorrieron el invernadero y hablaron brevemente con el encargado. No levantaron actas visibles ni pidieron firmas. A los pocos minutos, llamaron a Rachid por su nombre completo. Nadie supo quién lo pronunció primero. Rachid se acercó. Hubo una conversación corta, en voz baja. Luego, uno de los hombres le indicó que los acompañara para aclarar una situación. Rachid dejó sus guantes sobre una mesa y subió al vehículo. No volvió. El encargado declaró que se trató de una inspección rutinaria y que no recordaba detalles. Dijo que no se registró nada porque no encontraron irregularidades. Sin embargo, cuando la Guardia Civil solicitó constancia de la inspección, no existía ningún expediente abierto ese día en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Tampoco había registro de operativos conjuntos con fuerzas de seguridad en esa franja horaria. Los vehículos no pudieron identificarse. Ninguna cámara del camino rural funcionaba. El teléfono de Rachid emitió su última señal a las 9:27, dentro del área del invernadero. Después, quedó apagado. No retiró sus pertenencias. No cobró la semana trabajada. No avisó a nadie. Sus compañeros tardaron en denunciar la desaparición por miedo. Muchos estaban en situación irregular. Recién 10 días después, un mediador de una ONG local presentó la denuncia formal. Para entonces, el asentamiento había sido parcialmente desalojado por el ayuntamiento. La chabola de Rachid fue desmontada. Sus documentos, según dijeron, no aparecieron. En las entrevistas, los jornaleros coincidieron en la descripción general de los hombres, pero discrepaban en detalles. Algunos decían que llevaban placas, otros que no. Un testigo afirmó haber visto esposas. Otro negó cualquier forcejeo. La empresa propietaria del invernadero aseguró que ese día no recibió ninguna inspección oficial. Luego rectificó y dijo que podría haber sido una visita informativa. No aportó nombres ni horarios. Un registro interno de entradas mostró un vacío de 30 minutos sin actividad, algo inusual en plena cosecha. La fiscalía abrió una investigación por desaparición forzada, pero se encontró con un obstáculo inmediato. No había constancia de que Rachid hubiera sido retenido por una autoridad, sin acta, sin expediente, sin orden. La hipótesis de una detención irregular se sostuvo en testimonios, pero no en documentos. Se solicitaron listados de operativos a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Ambos negaron intervención. La inspección laboral también. A los 2 meses, un camionero declaró haber visto a un hombre similar a Rachid bajar de un vehículo blanco cerca de un polígono industrial a 20 kilómetros del invernadero. Dijo que parecía desorientado y que caminaba solo.
No pudo precisar fecha ni hora. No hubo cámaras en la zona. La pista se perdió. En el asentamiento, algunos compañeros comenzaron a decir que Rashid había sido devuelto. Nadie explicó cómo ni por quién. No hubo registros de expulsión ni de cruce fronterizo. Marruecos no reportó ingreso. La familia de Rashid, contactada a través del consulado, afirmó no tener noticias. Su hermano menor dijo que Rashid no planeaba regresar y que estaba ahorrando para regularizar su situación. En una libreta encontrada por un compañero, había anotaciones de gastos y una frase subrayada: aguantar 6 meses más. La ONG denunció el caso públicamente. Hubo una breve cobertura mediática. Las autoridades reiteraron que no existían pruebas de actuación oficial. El expediente avanzó lentamente. Se solicitó geolocalización de teléfonos en la zona durante el horario indicado. Los datos no fueron concluyentes. Los números no coincidían con registros oficiales. En 2021, un ex encargado del invernadero declaró que había recibido presiones para no recordar lo ocurrido. No quiso especificar de parte de quién. Se retractó semanas después. El caso quedó en instrucción sin imputados. Hoy, en el lugar donde Rashid subió a un vehículo que nadie pudo identificar, el invernadero sigue funcionando. Los turnos cambiaron, los jornaleros también. Para la administración no hubo inspección. Para la empresa no hubo incidente. Para quienes trabajaban esa mañana, un hombre fue llamado por su nombre y desapareció tras una visita que nunca quedó escrita. Héctor Manuel Quiroga tenía 78 años y había sido ingresado al Hospital General San José, en la ciudad de Puebla, México, el 11 de febrero de 2020 por una insuficiencia respiratoria moderada. Vivía solo desde hacía una década y su único familiar directo era su hija, Verónica, quien lo visitaba todos los días después del trabajo. El ingreso quedó registrado a las 18:42, cama 312 del área de medicina interna. El expediente médico indica que estaba consciente, orientado y cooperativo. No presentaba signos de demencia ni antecedentes psiquiátricos. 2 días después, el 13 de febrero, Verónica llegó al hospital a las 19:10 y encontró. Pensó que su padre había sido trasladado a estudios. Preguntó en enfermería. Nadie supo responderle. El sistema informático no mostraba cambio de sala ni alta médica. Tampoco figuraba una defunción. El nombre de Héctor Manuel Quiroga seguía activo, asignado a la misma cama, como si aún estuviera allí. El personal de turno revisó el piso completo. No estaba en baños, pasillos ni áreas comunes. Su ropa no apareció. La pulsera de identificación tampoco. La última anotación en su expediente fue a las 6:30 de esa mañana, cuando una enfermera dejó constancia de signos vitales estables. A partir de ese momento no hubo más registros. El hospital activó un protocolo interno de búsqueda, pero no informó a la policía hasta la madrugada. Las cámaras de seguridad mostraron algo inquietante. Héctor no aparecía saliendo del área. Las grabaciones de los accesos no registraron a un hombre con su descripción abandonando el edificio. Ningún guardia recordó haberlo visto. El hospital tenía 4 salidas principales y 2 de servicio. Ninguna mostró movimiento compatible. Tampoco hubo registros de ambulancias no programadas. La hipótesis inicial fue una fuga voluntaria. Sin embargo, el personal médico descartó esa posibilidad rápidamente. Héctor necesitaba oxígeno suplementario. Tenía dificultad para caminar largas distancias y no llevaba dinero ni documentos. Su hija confirmó que su cartera y su celular seguían en el cajón de la habitación. La policía revisó el hospital piso por piso. Revisaron depósitos, cuartos de limpieza, escaleras de emergencia. Nada. Un camillero declaró haber visto a un hombre mayor empujado en una silla de ruedas hacia el ascensor de servicio alrededor de las 8. No pudo asegurar que fuera Héctor. No recordó quién lo acompañaba. Otro empleado dijo haber escuchado a un médico mencionar un traslado innecesario. No dio nombres. La administración negó cualquier traslado no documentado. Cuando la fiscalía solicitó los registros de defunciones, el nombre de Héctor no aparecía. Tampoco figuraba en morgues de la ciudad. No hubo cremación ni entierro. El hospital sostuvo que no existía evidencia de fallecimiento dentro de sus instalaciones. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los investigadores.
La cama 312 fue reasignada esa misma noche, antes de que se denunciara oficialmente la desaparición. El sistema mostraba una baja manual del paciente a las 18:03, sin motivo especificado. El usuario que realizó la operación nunca fue identificado. La clave había sido utilizada desde una terminal que, según el hospital, estaba fuera de servicio. Verónica declaró que su padre estaba asustado la noche anterior. Le dijo: «Aquí pasan cosas raras». Pensó que era una frase sin importancia. Un compañero de habitación, un hombre de 72 años, fue entrevistado. Dijo que a Héctor se lo llevaron 2 personas con bata, pero no pudo precisar si eran médicos o personal externo. Aseguró que fue temprano, cuando aún estaba oscuro. El testigo fue dado de alta al día siguiente y no volvió a declarar. En los días posteriores surgieron versiones contradictorias. Algunos empleados hablaron de un error administrativo, otros de un traslado interno mal registrado. Nadie presentó documentos. La fiscalía abrió una causa por desaparición. Solicitó peritajes informáticos. El sistema del hospital mostraba lagunas de datos durante varias horas del 13 de febrero. La empresa proveedora alegó una falla técnica. No pudo explicar por qué solo afectó a ciertos pacientes. La hija de Héctor solicitó acceso completo al expediente. Recibió copias incompletas. Faltaban hojas. Las firmas no coincidían. Un médico cuyo nombre figuraba en una orden de traslado negó haberla emitido. Dijo no conocer al paciente. El hospital cambió de director meses después. El nuevo responsable declaró no tener información. El caso perdió atención cuando comenzó la pandemia. Las visitas se suspendieron. Los registros se volvieron aún más confusos. En 2021, una enfermera jubilada declaró de forma anónima que no era la primera vez que un paciente desaparecía sin dejar rastro. No quiso hablar oficialmente. El expediente sigue abierto. No hay cuerpo. No hay salida registrada. No hay acta de defunción. Para el sistema, Héctor Manuel Quiroga ingresó al hospital y nunca se fue. Para su hija, alguien lo sacó o lo hizo desaparecer dentro de un lugar donde todo debería quedar escrito. Y en medio de formularios, turnos y pantallas en blanco, un hombre mayor dejó de existir sin que nadie pueda explicar cómo. El caso de Diego Martín Salvatierra comenzó como un accidente y terminó convertido en un expediente inmóvil. Diego tenía 27 años y trabajaba como técnico de sonido freelance en Rosario, Santa Fe. La noche del 9 de agosto de 2014 fue contratado para un evento privado en un salón del barrio Fisherton. A las 3:20 de la madrugada, según el parte policial, su cuerpo fue encontrado al pie de una escalera exterior, detrás del edificio. La causa de muerte fue traumatismo cráneoencefálico por caída. No hubo autopsia completa. El informe preliminar señaló muerte accidental. El caso se cerró en menos de 48 horas. Para la familia, la explicación nunca fue suficiente. Diego no bebía en exceso. Conocía el lugar y había trabajado allí antes. Además, tenía marcas en los antebrazos que no coincidían con una simple caída. La fiscalía sostuvo que eran producto del impacto. Los testigos dijeron no haber visto nada. El encargado del salón declaró que Diego salió a fumar y no volvió. Nadie escuchó gritos. No hubo cámaras en la zona trasera. Durante años el expediente quedó archivado. La madre de Diego presentó recursos, pidió reaperturas, solicitó peritajes independientes. Todo fue rechazado por falta de nuevos elementos. En 2021, 7 años después, apareció el testimonio que cambiaría la lectura del caso, pero no su destino judicial. Un hombre llamado Roberto Funes se presentó en una comisaría de San Lorenzo y pidió hablar con un fiscal. Dijo haber trabajado como seguridad privada en el evento de 2014. Nunca había declarado. Según su relato, la noche de la muerte de Diego, hubo una discusión fuerte en el segundo piso del salón. Dijo haber visto a 2 hombres forcejear con Diego cerca de la escalera. Aseguró que uno de ellos era alguien importante vinculado a la organización del evento. No fue una caída, declaró. Lo empujaron. Funes explicó que no habló antes por miedo. Dijo que esa misma noche recibió una advertencia directa de su supervisor. Esto no se comenta.
Según él, los guardias fueron instruidos para repetir una versión única. Cuando la fiscalía revisó su declaración, encontró problemas inmediatos. El nombre de Roberto Funes no figuraba en la lista de personal contratado ese día. La empresa de seguridad había cambiado de razón social 2 veces desde entonces. Los registros laborales de 2014 estaban incompletos. No había forma de confirmar oficialmente su presencia. Aún así, su relato coincidía con detalles nunca publicados, como la ubicación exacta de una puerta lateral y la secuencia de apagado de luces tras el evento. La fiscalía ordenó una revisión del expediente. Se solicitaron nuevamente los informes médicos. El médico que firmó el acta de defunción había fallecido en 2019. El cuerpo de Diego había sido cremado por decisión familiar tras recibir la autorización legal correspondiente. No era posible realizar nuevas pericias. Los testigos originales fueron citados otra vez. Algunos no recordaban, otros se negaron a declarar. El encargado del salón dijo que no conocía a Roberto Funes y que la noche fue tranquila. La empresa organizadora negó cualquier incidente. Cuando se intentó identificar a los supuestos involucrados señalados por Funes, los nombres surgieron como rumores, sin respaldo documental. Personas con poder económico, vínculos políticos, pero ninguna prueba directa. La defensa de la familia solicitó que el testimonio fuera considerado indicio de encubrimiento. El juez lo rechazó por extemporáneo. Señaló que no podía sostener una imputación sin evidencia material. El testimonio quedó incorporado al expediente como manifestación tardía no corroborable. Roberto Funes declaró luego ante un medio local que había esperado demasiado. Cuando quise hablar, ya no quedaba nada, dijo. Días después, se desdijo parcialmente. Alegó confusión. Su abogado afirmó que estaba bajo presión. No volvió a declarar. En 2023, la causa prescribió formalmente. El archivo definitivo fue notificado a la familia. En el escrito final, el juzgado reconoció inconsistencias iniciales, pero concluyó que no existían elementos suficientes para modificar la calificación original. Para la madre de Diego, el testimonio tardío confirmó lo que siempre sospechó. Para la justicia, llegó cuando ya no podía producir efectos. No hubo responsables, no hubo juicio, solo un relato que apareció cuando las pruebas habían desaparecido, los registros se habían borrado y los nombres habían quedado fuera del alcance legal. En el expediente, el testimonio de Roberto Funes ocupa 8 páginas. Está fechado 7 años después de la muerte. Es lo último que se agregó antes del cierre. Un relato que sugiere un encubrimiento, pero que llegó cuando el tiempo ya había hecho su trabajo. Gracias por acompañarnos hasta el final. A veces la verdad no grita, se esconde en el silencio, en el tiempo que borra huellas y en las sombras de historias olvidadas, donde la ausencia persiste y los secretos esperan ser recordados.